El doctor Roberto Rosario es presidente de la Junta Central Electoral, miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio, buenos días, Consuelo, Jonathan, Lenchi, que están aquí, gracias. Bueno, Roberto, escúcheme, pero si yo no cumplo ese mandato que me acaba de hacer Humberto Paniagua, me ahorca. Te jondea. Dice él, perdón. Te jondea. Me jondea. Que le diga que para él usted es el nuevo centinela de la frontera. Eso es demasiado. El moderno Antonio Duvergé en la defensa de la patria dominicana. Ay, Dios, pero qué honor tan grande. Que es la opinión así de Bueno, mí. él me dijo, dígaselo. Ahí está dicho. Pero gracias a él y gracias a usted que siempre me ha llevado en su corazón. Ah, sí, señor. Eso sí es Doctor, verdad. empecemos por el tema de los Pandoras, los Pandora Papers. ¿Usted qué opinión tiene sobre estas publicaciones? Mira, yo le doy mucha importancia a la publicación que ha hecho este grupo de periodistas internacionales sobre la cantidad de personas vinculadas al mundo de los negocios que de alguna manera han sido señalados como detentadores de propiedades allá, de compañías que a su vez tienen propiedades inmobiliarias o que tienen negocios en los llamados paraísos fiscales. Eso ha estremecido toda América y Europa también, porque de alguna manera toca a funcionarios y actuales, a estrellas del mundo de la música, del arte y en todos los ámbitos, incluso de la literatura, como es el caso de Vargas Llosa, Ay, sí. que tienen una que otra cuenta o propiedades en esos paraísos fiscales. Observen que no hay mucho de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene su propio paraíso fiscal en Estados Unidos, exacto, que es el mayor del mundo. Delaware, ¿no es? El mayor del mundo. O sea, no lo mencionan, no, pero es donde, exacto, donde hay la mayor concentración. Además que son ellos los que financian el grupo que hace las publicaciones, ¿no? George Soros, empezando por George Soros. Pero vamos a que... Entonces los propios denunciadores es lo que financian el grupo, no van a hacerlo. No, pues, así es. Pero claro, en este caso, ahí observen, por ejemplo, ayer yo estuve viendo en la prensa de Ecuador que Yacu Pérez, el presidente, el candidato a la presidencia de Ecuador, acaba de depositar una querella en el Ministerio Público pidiendo el sometimiento penal contra Guillermo Lasso. Ah, sí. El argumento de Yacu Pérez, que tiene mucha lógica jurídica, es que en los gobiernos de Rafael Correa se estableció una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener en paraísos fiscales empresas o inversiones. Entonces ocurre que el que ha sido electo presidente pero no se olvide, doctor, que incluso yo estuve allá acompañándola a usted, que el que enfrentó a Correa fue Guillermo Lasso. Sí. Entonces Guillermo Lasso, Correa, haciendo un traje a la medida para impedir que Guillermo Lasso fuera candidato, aprobó esa ley, doctor. Sí, pero yo no porque estoy... no, pues, escúcheme, porque tenemos que contar, porque usted y yo hemos estado varias veces en el Ecuador y justamente en esos procesos. Entonces, quien aprueba... por cierto, en esa ocasión nos acompañó el hoy presidente... El doctor Luis Abinader. Sí, estábamos con el doctor Luis Abinader. Es verdad. Para contar la historia. Para completar la historia. Es verdad. Que cenamos con él y todo. Entonces... El amigo Félix Reina. ¿Qué ocurre? No, pero solo recordar que Guillermo Lasso era banquero. Entonces, los banqueros tienen impedido invertir sus beneficios en negocios en el país. ¿Dónde lo van a invertir? Fuera. Entonces, este es un político que es un empresario, Julio, y me ha enfrentado a mí. Entonces yo tengo el Congreso. Ahora voy a aprobar una ley, Julio, que le impide eso para impedir que fuera candidato. No, Julio, yo no estoy... yo lo que estoy diciendo... Eso es importante. Sí, yo lo que estoy dando la información de que hay una ley que fue votada en ese gobierno. Un traje a la medida. Ya después de eso hubo otro gobierno que fue el gobierno de Lenín Moreno. Contrario. Y contrario a... No, y realmente lo que dijo, y Lasso lo aclaró, que esa ley que se aprobó lo que impedía es que no podían ser candidatos personas que tuvieran inversiones de ese tipo en el extranjero.
extranjero. Sí. Entonces se impedía eso y él lo que dijo que se deshizo de todas esas inversiones, la traspasó para no tener vínculo con eso y por eso pudo inscribir la candidatura nuevamente. Pero que ocurre que ahora ha salido que sí tenía, que no se deshizo de todas. Ese es el tema. Es el y tema por de ese tema. Él dice ahora que eso no es de él, que él se deshizo de eso. Ay, perdón, pero por esa razón entonces que Yacu Pérez, que es contrario a Correa, que el candidato de Correa perdió las elecciones por Yacu Pérez, ahora en este proceso, y que fue aliado de alguna manera indirecto de Guillermo Lazo. Entonces lo está sometiendo y está pidiendo su destitución por haber violado esa ley. Pero además de eso, por ese mismo concepto, en Chile se está abriendo un juicio constitucional en contra de Piñera, que por demás, si ustedes recordarán, cuando fue presidente por primera vez, antes de llegar a la presidencia, vendió todas las acciones que tenía en la compañía aérea, que era la compañía aérea chilena, que tuvo que vender, muy buena por cierto, que tuvo que vender todas sus inversiones porque llegaba a la presidencia. ¿Pero a qué me quiero referir? Mira, los abogados, en este caso yo lo soy, a veces cuando hemos tenido clientes que son muy expuestos, porque generan mucha litis alrededor de su negocio o su actividad comercial, a veces a alguno que otro ciudadano les recomendábamos, mira, quizá es bueno que tú protejas tus bienes y que lo protejas de manera tal que no pueda ser objeto de una canibalización judicial que termine llevándote a la quiebra. Por tanto, es normal que eso ocurriera. Yo no cuestiono una persona que tenga una propiedad en una de esas empresas, en uno de esos paraísos fiscales. El problema que hay con esos papeles y esas publicaciones es que ha puesto al descubierto que hay varios tipos de empresas. Hay empresas que solamente están para convertirse en detentadoras de una propiedad y no hacen actividad comercial. Hay otras empresas que están constituidas para operar como negocios desde ese lugar. Y hay otras que simplemente son receptoras de fondos. ¿Cuál es el problema que representan esos papeles en la realidad política nacional? En la dominicana. En el lado dominicano. Mira, yo creo que plantea un reto que en este caso los funcionarios del gobierno, y quiero aclarar que no estoy cuestionando la fortuna que pudiera tener cualquiera de ellos, pero plantea un reto importante porque se da en un momento en que la República Dominicana está discutiendo la posibilidad de una reforma fiscal. Y se está dando en un momento en que la República Dominicana está desarrollando como elemento central de la obra de gobierno la lucha contra la corrupción y la transparencia. Una empresa como esa, donde pueda haber funcionarios públicos que tengan interés o participación, necesariamente tiene que ser transparente, no solo en su existencia, sino en su funcionabilidad. Porque la Constitución de la República y la Ley de Función Pública prohíbe que cualquier funcionario público pueda tomar una decisión que pudiera beneficiar o afectar a familiares o allegados o amigos que pudieran tener negocio con el Estado. Si yo o Julio no tenemos negocio con el Estado y tenemos una empresa afuera, eso es normal y no está prohibido por ley. Ahora, ¿cómo puede el Estado dominicano fiscalizar que en una de esas empresas, poco importa que estén dadas o no en fideicomiso, porque al final tú sigues siendo el dueño, poco importa que eso ocurra, pero cómo el Estado puede fiscalizar que esas empresas no puedan verse involucradas en operaciones vinculadas con decisiones estatales y que de alguna manera pudiera estarse violando la Constitución en ese aspecto? No sé si me entiende. No estoy diciendo que ha ocurrido. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir porque están al margen del control del Estado dominicano. Entonces, desde el punto de vista de la transparencia, es un reto que el gobierno tiene que buscar la forma de buscarle una solución que permita que haya tranquilidad y confianza en la población. El otro tema tiene que ver, aunque solo, además, solo un incidental informativo, los funcionarios del gobierno no aparecieron. Solo se mencionó el caso, creo que bastante aclarado, del presidente.
y no lo hizo un medio local. Es decir, lo hizo El País y lo hizo Washington Post. El País, el periódico. El periódico. Es decir, pero Post. Usted observa que hay funcionarios que todo el mundo sabe que son empresarios que tienen offshore que no aparecen mencionados en estos papeles de Pandora. Perdón, Roberto, y esto es soy de mi propia cosecha. Entonces parece ser que no se cobra por las publicaciones, parece que se cobra por no publicar. Ya. Bueno, pero creo que incluso algunos han admitido que tienen, porque no es nada oculto ni es nada pecaminoso. Juan Bosch, Balaguer y Peña tenían. Bueno, no creo. Ay, sí. No creo. No, yo tampoco. Bueno, pero de lo que se trata, fíjense que yo estoy... Ni Leonel ni Danilo. Fíjense, hasta ahora no han aparecido. Si Mira, yo no me estoy publicado. refiriendo a que sean ilegales. Al contrario, digo que es legal. Lo que yo estoy diciendo es hasta dónde puede afectar varias de los planes y la política de Estado. Ya me referí al tema de la transparencia. El otro tema tiene que ver con la inversión extranjera. ¿Cómo si tú tienes tus capitales fuera del país va a convencer al otro que traiga lo de él? Si los tuyos están fuera. Tú tienes, de alguna manera, que convencer al otro que tú tienes confianza en tu país y que tú inviertes en tu país para que el otro, por tu confianza, también venga e invierta. Es un tema que debe verse, porque de alguna manera están mandando un mensaje equivocado desde el punto de vista de atraer nuevas inversiones. Y el otro tema tiene que ver con la fiscalidad. Pero en algunos de esos casos se trata de gente que tiene inversiones importantes en el país. Es decir, que tiene inversiones conocidas aquí en el país. Sí, pero no es poco dinero que está afuera. No es poco dinero. Entonces, el otro tema es de la fiscalidad. No estoy diciendo que sea el caso, pero generalmente las empresas de esos paraísos fiscales de alguna manera ayudan a amortiguar el golpe del pago de los impuestos. Claro. Yo como ciudadano, voy a ser honesto, siempre trataré de pagar los menos impuestos que pueda. Eso lo hace todo el mundo. Es la lucha permanente del Estado para cobrarte más y tú para pagar menos dentro de lo legal. Y eso tampoco lo veo mal. El problema es cuando quien debe hacerlo es quien debe cobrar. Entonces, ahí se presentan situaciones que, desde mi punto de vista, esta publicación ha sido la más inoportuna que pudo haber sido en este momento. Porque le cae como esos grandes peñones, digamos, esas grandes piedras, que le cae a todos estos planes que están en marcha y que de alguna manera requieren del concurso de toda la población y de todos los sectores. Por eso yo lo que entiendo, que más que dar respuestas espontáneas y rápidas, debiera ser motivo de una reflexión de quienes tienen las políticas públicas a su cargo para diseñar un plan que tienda a quitar todo el ruido que eso haya podido causar, toda la nebulosa que pudiera afectar los planes del gobierno y en ese sentido ayudar a que la confianza se mantenga, que creo que existe en el actual equipo gobernante, pero que requiere de que estas cosas se coloquen en su justo lugar. Marilena. Yo, de todas maneras, Julio, sí quiero precisar que ese tema no ha concluido, que apenas se está viendo la punta, ¿verdad? Que se requiere una discusión más amplia, menos fanatismo. No se trata de estigmatizar a alguien o a un grupo o a un sector por esa situación. Pero si queremos ser coherentes, si queremos ser transparentes, pero la publicación la publicación de los periodistas del consorcio sí es para estigmatizar. Ellos lo hacen para estigmatizar, para denunciar y estigmatizar. Desde allá arriba, los 600 periodistas que están, o 120, yo no sé cuántos Yo creo son. que los que publican esas informaciones tienen una obligación moral y ética como periodista, que es la de publicar a todo el que está. A todo el que está, pero se da la situación que dice Julio,
que no están todos los que son, ni son todos los que están. Pero que es que no lo han publicado, pero está en el informe. Falta gente. El informe está completo, solo que no se ha publicado todo. Bueno, yo lo que sé es que no está todo el mundo ahí. Marilena. Doctor, lo primero, agradecerle a nombre del equipo y sobre todo de Consuelo, de Lenchi y Marilena, que somos los mayorcitos, ese calificativo de jóvenes. Al anunciar que iba al programa, dijo, voy a estar con los jóvenes de Sol de la Mañana, y eso cae muy bien. Entonces, mi pregunta, ¿usted cree que los políticos dominicanos deben revisarse y, para ponerlo de una manera positiva, tienen oportunidades de mejora, o es que la población se ha acogido con ellos? Y me refiero al tema de, bueno, por lo menos 5 legisladores involucrados, acusados de tener vínculos con el narcotráfico, uno de ellos arrestado en Estados Unidos. El tema de las exoneraciones, que no es nuevo, pero hay una parte de la población reclamando que esta ley debe derogarse, ese vínculo del dinero de lavado de activos financiando campañas políticas. Y por eso mucha gente dice, bueno, los políticos que se revisen, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decía, no, es que se han cogido, están satanizando a los legisladores, apenas son 5 de muchos, no es la mayoría. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que la sociedad dominicana debe revisarse. Los políticos que tenemos somos el resultado de la sociedad que tenemos. Y de alguna manera los funcionarios electivos o no también son el resultado de esa sociedad. Es la sociedad la que decide. Obviamente, este tema que tiene que ver con el financiamiento incide, porque a mayor recurso, mayor posibilidad de tu poder, digamos, acarrear votos en tu favor en perjuicio del otro competidor. Yo creo que el narcotráfico en la República Dominicana ha tocado una serie de estamentos que no había logrado tocarlo. Hasta finales del siglo pasado, 98, 99, por ahí, nosotros simplemente éramos un puente de transporte de droga. Y lo que se hacía era que se le pagaba en metálico, se le pagaba en dinero a quienes servían de puente. Pero se dieron cuenta los que proveían la droga a los operadores locales, que parte de la droga le estaban dando tumbes, se estaban quedando con parte de la droga y del dinero, y lo que hicieron fue que cambiaron la temática. Lo que hicieron fue entonces que empezaron a pagarle en especie. Entonces te tiraban la droga, tú tenías que llevarla a Estados Unidos o a Europa, y el que la llevaba entonces le pagaban, en vez de dinero le daban un 10, un 15 o un 20% de la misma, y entonces esa persona, para convertir eso en dinero, tenía que distribuirlo. Eso trajo como consecuencia que aquí se disparara enormemente el microtráfico, y trajo como consecuencia entonces que esa droga no se llevara allá, sino que se explotara en el mercado local. Como consecuencia de eso, entonces, los políticos, los comerciantes y toda la sociedad no pudo estar al margen de ese mercado que tenía una oferta grande, porque también aumentó al cerrarse, al venir esta guerra en Colombia contra el narcotráfico y tomar una serie de medidas, tanto los países centroamericanos como la República Dominicana se convirtieron en el puente ideal para llevar la droga a ellos. Como consecuencia de eso, vemos que empresarios, artistas y legisladores ahora están involucrados en el negocio de la droga. ¿Qué es lo que preocupa? Que en esta ocasión también nos hemos dado cuenta que ya los narcotraficantes no están interesados en colocar un amigo en una función pública o en un puesto legislativo. Ya quieren ser ellos mismos los que ocupen la función. Y al colocar ellos mismos, como lo hizo Pablo Escobar, por ejemplo, en Colombia, al colocarse ellos mismos ya en la función pública, el peligro que representa eso para la sociedad es mayor. Porque los políticos somos, de alguna manera, el último eslabón de la elaboración de las políticas públicas y de la implementación de las mismas hacia la sociedad. Y por tanto, es indudable que si en los puestos legislativos, ejecutivos o judicial pudiera haber personas vinculadas al narcotráfico, las políticas que tendremos no serán lo suficientemente eficientes que deben ser para poder combatirla y para poder reducir ese flagelo. En ese sentido, yo creo que, y sé que estamos contra el tiempo, pero yo quiero advertir que es un tema de la sociedad. Ahora, en la política
hay un problema, y Julio en día pasado se refería, lo escuchaba en este programa, que decía que el gran problema que tenemos en la República Dominicana es que todos queremos resolverlo con una nueva ley. En la República Dominicana nosotros tenemos leyes suficientes para atacar y combatir ese flagelo y otros más. Lo que falta es mucha voluntad. En el sistema electoral, nosotros aprobamos la ley 1518 y la ley 3319. Y esas dos leyes establecieron una serie de mecanismos y de topes, de umbrales económicos que la Junta Central Electoral debió implementar para controlar el gasto en la actividad política. Si nosotros controlamos el gasto en la actividad política, de alguna manera controlamos el ingreso ilícito de recursos en la política. En esta legislación que tenemos, se estableció, por ejemplo, que para fines de promoción electoral, un candidato presidencial no podía recibir de un ciudadano más que un total, no de un ciudadano, no podía recibir más que el equivalente a 70 pesos por elector, y que eso iba a constituir el umbral general de ese candidato. Eso te daba un tope electoral para ese candidato. Igual te daba un tope para el congresual y para el municipal. ¿Qué debió hacer, en mi opinión, la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral debió establecer un sistema de fiscalización y supervisión para controlar que esos recursos no ingresaran. Hay países, como es el caso de Colombia y como es el caso de México, que tienen una serie de programas, de aplicaciones informáticas que le permite controlar cuánto gasta un candidato en publicidad, por ejemplo, cuánto gasta en actividades políticas, y en base a eso le da seguimiento y tienen y toman medidas relacionadas con ese ejercicio. Lamentablemente aquí, en la elección pasada, no lo hicimos, por dos razones, pienso yo. La una no justificada, que yo creo que es falta de voluntad, y la otra es falta de tiempo, porque esas leyes fueron aprobadas apenas con un año antes del proceso electoral, y eso requiere un ejercicio mayor de crear una infraestructura que permitiera su implementación. Ahora, la Junta Central Electoral está sometiendo un proyecto de modificación de ambas leyes, es decir, de la ley electoral y de la ley de partidos, que tiende a aumentar la penalidad por caso de violación, y tiene un capítulo nuevo, que yo lo veo muy positivo, que es el que tiene que ver con la funcionalidad del Ministerio Público Electoral, que daría mayor eficacia a la lucha porque no ingrese dinero ilícito o dinero en demasía, aún siendo lícito, a la contienda electoral. Doña Consuelo. Sí, bueno, yo iba por ahí mismo. Hemos recibido, que lo agradecemos mucho, de la Junta Central Electoral actual, todo un libro sobre modificación. Yo no lo he leído, yo le voy a decir la verdad. Sí, ya lo leí. Claro, yo sé que usted tiene que haberlo leído. Se justifica, o sea, no es solamente lo que usted dijo, ¿cuáles serían las reformas más importantes que ellos están planteando? Ellos ahí están recogiendo todas las sentencias que dictó el Tribunal Constitucional en algunos aspectos de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, lo están reformulando y lo están reintroduciendo. Tanto en la ley, obviamente ya con un visto constitucional, desde otra óptica, respetando los derechos. Entonces, por esa razón es bastante voluminosa, porque están tomando en cuenta, creo que son como 10 sentencias que se dictaron sobre ese particular. Están estableciendo el tema de la paridad de género en la postulación para cargos internos y para postulación a cargo de elección popular. Por ejemplo, están introduciendo esta parte que le estoy diciendo de los recursos. Están planteando una modificación en el financiamiento público. Ellos están planteando que todos los partidos reciban, por ejemplo, un 30% de la totalidad, sin importar la cantidad de votos que tuvieron, y que el 70% sea en función de la cantidad de votos que obtengan. Y finalmente están planteando también una modificación al sistema de determinación de mayorías y de umbrales para decidir quién es mayoría y quién no es en la Junta Central. Que se volvió un tollo ahora. Gracias. Roberto Rosario, dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, es presidente de la Junta Central Electoral. Roberto, para que usted nos explique, usted que conoce tanto el derecho electoral dominicano y conoce las nuevas normativas,
¿cuándo debe comenzar, según la normativa nacional, la pre-campaña electoral? Y si en este momento las precandidaturas, las aspiraciones y las movilizaciones en diferentes partes del país y fuera del país de algunos precandidatos que se autoproclaman precandidatos a la presidencia de la República estarían violando esa normativa. Mira, uno de los aportes de la vigente actual ley electoral es que define los tiempos electorales. Define el tiempo de campaña y define el tiempo de precampaña. Y a tal efecto define lo que es el periodo electoral, que se inicia con la proclama de los candidatos, de la elección, y termina con la proclamación de los ganadores. Ese es el periodo electoral. El periodo de precampaña, si no me equivoco, debe empezar un año antes, creo que si no me equivoco el mes de julio. En julio del año anterior. Del año anterior a las elecciones. Se inicia el periodo interno. Y está definido también en la ley. Artículo 41, creo, de la ley de grupos políticos. Y hay un artículo, que es el artículo 78, numeral, creo que numeral 8 también, que establece que todo aquel que inicie la campaña antes de tiempo corre el riesgo de que la Junta Central Electoral conozca de esa acción y pueda declarar inadmisible la candidatura específica, entre otros temas. Pero bien, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado, mucho cuidado, en lo que es la restricción de derechos constitucionales, definir lo que es proselitismo político de lo que es proselitismo electoral. Son dos cosas distintas. El proselitismo electoral es cuando un partido promueve candidato directamente a ser presidente de la República o a ser regidor o a ser senador o diputado. Proselitismo político. Y hay también un proselitismo político. Hay también un proselitismo político, que es un proselitismo electoral, porque cuando un partido tiene un solo candidato, entonces cada vez que ese candidato habla en una actividad, está haciendo las dos cosas. Doctor Rosario, vamos Rosario. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ayudando al magistrado. Los artículos, la Constitución de la República, en sus artículos 46, 47, 48 y 49, establece una serie de derechos que no pueden ser afectados. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, una serie de derechos constitucionales de primer orden que tienen que ser respetados y que tú puedes ejercerlo. Por demás, el 216 de la Constitución establece el derecho a la libre asociación con fines políticos y a tal efecto declara que los partidos son entes políticos, son entes privados de interés público que requieren de alguna manera de libertad de asociación. En ese sentido, cualquier partido, entiéndase PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, en ese periodo no electoral tiene todo el derecho a hacer un proselitismo político de administración, organización y crítica de la función pública, porque de lo contrario, entonces el partido de gobierno tuviera de No, pero esa no es mi pregunta. No, yo te voy a responder. Esa no es mi pregunta. Sí, mi pregunta es, en el base a la ley, el artículo que usted citó, las precandidaturas, yo no le aspiraciones a precandidaturas y a contiendas internas, donde un actor dice, yo quiero ser el candidato, denme su voto. Yo quiero que los compañeros de mi partido voten por mí. Yo empecé diciendo que hay que distinguir proselitismo político de proselitismo electoral. Y la libertad de expresión pero también. Ahora voy a eso. Claro, sí. Ahora voy a eso. Y le voy a responder a Julio. Mira, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana cometió un error. Y fue que en una reunión de su comité político, ellos eligieron una determinada cantidad de precandidatos e hicieron, o por lo menos hicieron una rueda de prensa y se lo presentaron al país. Y dijeron que esta cantidad de personas iban a optar por la candidatura presidencial en el 24 y anunciaron que iban a hacer actividades. Desde mi punto de vista, ese fue un error de ese partido. Porque ellos perfectamente, esos mismos ciudadanos, sin anunciar que iban a ser precandidatos, podían hacer todos los recorridos que quisieran. Podían ir a todas las actividades que hicieran. Pero cuando el partido ya lo presenta como precandidato,
está violando la ley. O sea, es lo que ha hecho como aspirante atención presidencial. prensa. Aspirante presidencial. Ahora, ¿qué pasa? Leonel Fernández. Leonel Fernández no ha sido presentado por nadie como precandidato. Claro, porque no lo necesita. Pero no se puede presumir. Tampoco se puede presumir. Ni Luis Abinader tampoco lo necesita, que lo presente nadie. A propósito de una declaración de Temístocles Montaz sobre ese particular. Sí. Temístocles decía que ellos estuvieron obligados a eso y que tenían que hacerlo porque el presidente Abinader se iba a reelegir y no necesitaba presentación, y porque Leonel Fernández, todo el mundo sabía que iba a ser candidato y que por tanto no necesitaba presentación. Vamos a partir de lo siguiente. Hasta que ellos no decidan ser candidatos, nadie puede asegurar que lo van a hacer. Bueno. Está bien. Ahora bien, ¿usted cree que alguien duda que lo van a hacer? Tú no puedes. Pero la ley no prohíbe tampoco la presunción. Tú no puedes, Leche, es que tú no puedes ni hacer una ley, ni dejar de cumplir una ley. Porque la ley en este caso beneficia al otro o perjudica a otro. Claro. La ley es la ley. Y tú tienes que acatarla, te convenga o no, porque de lo contrario, entonces las leyes se acomodaran. Lenchi. Bueno, muy bien. Está claro, ¿eh? Ya el caso es que Luis es candidato. No, el caso es que está violando la ley. Permítame anunciar que hoy estará con nosotros. Yo no sé por qué partido hoy yo voy estará a ir, con nosotros pero yo también. el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estará con nosotros. Miembro del comité político del PLD y precandidato que está haciendo proselitismo político. Que está haciendo proselitismo político en el PLD. No electoral, sino político. Él ha expresado que quiere ser, pero no es que sea bueno, adelante, Lenchi. Bueno, tres cosas rápidas. Julio, esta mañana, habló de dos senadores de Fuerza del Pueblo que estaban casi dentro de del PRM. ¿Tú tienes alguna información sobre Solo le eso? falta la formalización, pero le responden más incluso ya. Es lo primero. En segundo lugar... Dos senadores. Bueno, Julio, tú tendrías que preguntarle a Julio. En segundo lugar, Leonel Fernández trató en Nueva York el tema de Yomare Polanco. No sé si tú conoces el caso, que hubo situaciones anómalas. Un fraude le hicieron a Yomare Polanco. Electoral de las elecciones pasadas. Él era candidato, el tercer candidato diputacional de la circunscripción 1 para el tema de los Estados Unidos. No sé si conoce el caso. Pero él se pronunció a favor de Diomar, que es del PLD, por cierto. Y en tercer lugar, el tema de Pandora, los papeles de Pandora. Él empezó por ahí, Leche. Vámonos con otro tema. Sí, pero yo quiero volver al tema por algo. O sea, tenemos el caso de Chile, que hay ya un proceso de sometimiento, el caso de Ecuador. En el caso de República Dominicana, que no es lo mismo, por supuesto, y reconociendo el trabajo de transparencia del presidente de la República, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué tú le recomendarías al presidente de la República en relación a esta situación? Porque esa mancha lo va a llevar. Durante toda su gestión esa mancha la va a llevar. Entonces, ¿qué tú recomendaría al presidente de la República? Mira, el presidente de la República no puede ignorar la situación por varias razones. Ya varios partidos políticos se han pronunciado públicamente. Lo hizo Guillermo Moreno, que ha hecho una serie de recomendaciones desde mi punto de vista atinadas sobre el tema, y lo hizo también el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que esa discusión debe transparentarla el propio presidente, porque él no va a poder escapar de ese tema. De lo contrario, eso va a ser, como tú dices, una mancha indeleble que lo va a perseguir. La sociedad dominicana tiene una debilidad, y es que cuando tú le hablas a la sociedad de mucho dinero, tiende inmediatamente a formarse criterios, justos o no, forma criterios. Y en base a eso afecta imágenes. Como dije, yo no creo que tener una empresa fuera es ilegal. No lo es, de manera definitiva. Yo lo que creo es que él tiene que crear un mecanismo que permita, puede ser que esas mismas empresas que manejan la empresa que maneja el fideicomiso de sus bienes, o no sé cómo, pero tiene que crear un mecanismo que permita un mayor nivel de transparencia, no solo de él,
de todos los funcionarios públicos que pudieran tener empresas o que pudieran tener una situación en los paraísos fiscales, para que eso ayude en la implementación de la política que tienen. Si tú me dijeras a mí que en este momento, con esta discusión, van a aprobar la reforma fiscal, yo te diría a ti que va a haber mucha gente que no le va a agradar. Eso es así. Bien. Entonces, con relación a la otra pregunta, lo de los senadores, le preguntaba a Lenchi si usted tenía conocimiento de eso. Yo hablo con frecuencia con ellos y lo siento muy feliz en la Julio, Julio, ¿qué tiene que decir? No, Dionis Sánchez no. Los senadores que se fueron del PLD, sí, Dionis Sánchez. Siga, por favor, que se fueron para Fuerza del Pueblo. Félix Bautista. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Y viable. El de San Pedro de Macorís está Franklin. Sí. Bueno. Está Franklin. Está Franklin. Antonio Marte. Pero Antonio Marte no se fue del PLD. No fue del PLD. No, pero es de la Fuerza del Pueblo. Sí, claro. Ok. Es miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Es miembro de la Fuerza del Pueblo. Es el que tú dices que se va, Julio. Yo no he mencionado nombre, ni lo voy a mencionar. Los dos nombres son dos. Yo le garantizo. No lo voy a mencionar porque ¿qué van a hacer? De ridículo van a llamar a decir, mira, eso no es así, como hacen todos los políticos. Como hicieron cuando se fueron del PLD. Para que después, entonces en el momento, esperar y anunciar su acto. Elías Cerulle llamó aquí cuando yo dije que se iba del PLD. Llamó aquí a decir que no, que etcétera, y a las 2 o 3 semanas apareció con un acto. Es verdad. Yo le puedo decir a ustedes que eso no va a ocurrir. No, okay. Bueno, está bien. Y en el caso de Antonio Marte, no solo pero lo referiste. No, yo no lo he mencionado. ¿Quién lo ha mencionado? Varios. Pero yo lo refiero. Pero yo no lo tengo relaciones con él. PRD, tengo relaciones con incluso sus hijos, y más bien lo que es posible es que algunos de sus hijos también sean candidatos en otra circunscripción en el proceso que viene. ¿Del PRM? No. Okay. ¿Viste? No, te está traicionando, Julio. Te está traicionando tu otro yo. Bueno, señores, doctor, brevemente, un tema que se nos quedó ahí, que tenemos poco tiempo. Usted está haciendo una propuesta con relación al tema de los fondos de pensiones, a propósito del debate de la devolución del 30%. ¿Nos puede resumir esa propuesta? Mira, yo creo que uno de los... hay un mérito innegable que hay que atribuirle a Botello, y es que ha colocado el tema en el interés de la opinión pública, al margen de las diferencias que pudiera tenerse con Botello. Yo creo que su plan. Ha roto ventanas y de todo. En el camino se han roto ventanas y de todo. Yo creo que su propuesta de distribuir el 30% global es una propuesta que pudiera generar inconvenientes en su implementación y en la funcionabilidad del sistema. Sin embargo, yo pienso que él se queda corto porque lo que debe lucharse es por una reforma integral del sistema de pensión, de seguridad, pero en el caso de las pensiones. Miren, si yo le dijera a ustedes que ahora mismo... Por un sistema de pensión real, sí, porque digno, aquí no es tan real. Digno y justo. Digno y justo. ¿Qué es lo que pasa? Señores, aquí hay personas... Don Roberto, pero cuando Hipólito sacó sin sueldo digno la 8701... Espérate, oye lo que pasa, Julio. Sí. Le aceptaron eso, no lo criticaron, al contrario, oye, yo ni siquiera estoy cuestionando. Yo no creo en la estatización del sistema. Yo creo que este sistema puede funcionar. Pero creo que si este sistema no recibe una reforma profunda, él mismo va a desaparecer, va hacia la quiebra. Porque es un sistema que descansa básicamente en apoyar a los intermediarios del sistema. Claro. Ahora mismo, por ejemplo... a la parte que no hace nada. Yo no sé si estoy equivocado. En este programa, creo que Jaime Aristi decía que en agosto ellos hablaban, creo que era de 700, 7,000. Roberto le da seguimiento al programa permanentemente. Creo que era de 700, 7,000 millones de una obligación depositado, ¿verdad? Sí. Yo no sé si estoy equivocado. Yo entré ayer o antes de ayer a la CIUPEN. Yo creo que estamos hablando de 914,000 millones. Sí, es por ahí. Que tiene el sistema. Ese dinero, al final, se dice que es la base de sustentación de la estabilidad macroeconómica del país. Y que por esa razón no se puede tocar. Mi tesis es que si el argumento es ese, entonces no es un fondo de ahorro. Es un impuesto estatal
a los empleados para mantener la estabilidad macroeconómica. Así mismo es. Entonces, ese planteamiento de Me por sí gustó es un eso. planteamiento incorrecto. De ese fondo se explica que el 53% de ese fondo es el resultado de la inversión que se hace del mismo. Si eso es así, mi propuesta es que no se toquen los aportes ordinarios, pero que de la rentabilidad anual del fondo se escoja una proporción y se le dé al objeto del sistema de pensión, que es el que aporta. Eso permitiría que el sistema no colapse. Bien. Y que una proporción del mismo vaya a su beneficiario. Mira, Julio, y acúsame. Aquí ahora mismo ese sistema tiene 40 millones de dólares de personas que fallecieron. Y para uno de los sobrevivientes... ¿Pero dónde están? Oye, dígame, don Roberto, ¿a dónde están? En manos de los intermediarios del sistema. ¿Y porque dónde están los intermediarios del porque sistema? El sistema tiene... En los bancos. En los bancos. Oye, ¿cuál es el problema? El sistema tiene una irregularidad estructural. ¿Quién es el dueño del sistema? Los dueños de la AFP son los dueños de los bancos. Claro. Son a su vez dueños de la AFP y son esa es la principal barbaridad. Claro. Y son dueños a su vez de la aseguradora. Entonces ocurre que cuando tú reclamas, hay un conflicto de interés que termina afectando a quien debe ser el beneficiario. Entonces yo lo que propongo es por una reforma integral del sistema de pensiones, no por su desaparición. Bien. Y porque se distribuye una proporción de la rentabilidad del mismo, lo cual no afectaría la macroeconomía. Bueno, pues muchas gracias al doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral. Cambio y fuera.